Buenas tardes. Siguiendo con el grupo de entrevistas, que fue una iniciativa de ACACIP, dejar plasmada la historia de la cirugía pediátrica en Argentina a través de sus protagonistas. Estamos hoy con el doctor Horacio Vivas. Él es cirujano pediatra de la región de Chaco. Él nos va a contar su historia, dónde hizo su residencia y bueno, vamos a seguir una charla con el formato de las entrevistas anteriores para que nos cuente de ese lado del charco cómo fueron las cosas. ¿Mm? Así que encantada de estar con él, que trabajamos en el Hospital Pediátrico Avelino Castelán y tengo la suerte de seguir operando con él de vez en cuando. Así que, ¿cómo está, doctor? Bueno, muy bien, buenas tardes. En el medio, el doctor le voy a contar que recibió el premio Maestros de la Cirugía Pediátrica en el congreso que tuvimos hace poco en Córdoba. Es un premio que también nos gusta mucho darlo a quienes tanto se lo merecen. Hace un par de años que empezamos desde la comisión directiva de ACACIP con eso y este año le tocó al doctor en su Córdoba. No es su Córdoba natal, porque ¿dónde nació usted, doc? Yo nací en Entre Ríos, en La Paz, la perla del norte entrerriano. Claro, y de ahí, ¿dónde hizo su Bueno, yo facultad? terminé el secundario ahí y me fui a estudiar a Córdoba medicina. Medicina me parecía que es la que más me gustaba. Así que bueno, me fui a estudiar medicina a Córdoba en el año 68. Ahí ingresé, coincidió ese año con que se puso el primer año del curso preingreso, que bueno, fue bastante para mí complicado porque yo volvía del viaje de estudio del secundario y me dejó el chofer me dejó en la ruta. Y afortunadamente siempre hay una buena persona por ahí que me veía a mí con un bolso ahí y me dice, ¿dónde vas? Y me voy a Córdoba, qué se llama. Al final llegué a la dirección que tenía y empezamos en enero del año 68 el cursillo que duró 3 meses, con un examen final. Y bueno, así empezó mi historia con la cirugía, con la medicina. ¿Va? Y después, durante la carrera, ¿ya fue viendo que le gustaba la parte más quirúrgica que clínica o...? Y bueno, vos sabés que antes, en el lugar que yo estaba, no había residentes. Había lo que le llamaban el practicanato, éramos practicantes después del tercer año de medicina. Y bueno, se abrió un concurso en el Hospital de Niños de Córdoba, el viejo Hospital de Niños. Y bueno, gané el concurso y había 3 opciones. Hemoterapia, radiología y anestesia. Entonces, elegí anestesia. Entonces, bueno, anestesia, no teníamos jefe médico. Al poco tiempo vino el primer médico anestesista. Eran los estudiantes avanzados que ya estaban en esa especie de carrera dentro del practicanato, éramos todos estudiantes de medicina. Había un solo médico, me acuerdo, era el doctor Ríos, que fue el primer jefe de anestesia, y era el único, entonces, bueno, y empezó a mejorar la cosa. O sea, él nos daba clases, anestesia, y viste, cuando vos te empiezan a hablar de un tema, me parece que esto no me gusta, que es, va. Entonces, pero siempre relacionado con la cirugía, ¿no? Y bueno, pasé mis años ahí, la beca me otorgaba casa y comida. O sea, vivía en el pabellón de practicante en esa época y me daban una pieza confortable y comida todos los días. Y nos daban unos pesos ahí como sueldo, te diría, pero
todas esas cosas que uno va viviendo cuando es joven, le parece una aventura, y si te gusta más o menos la cosa, la pasás re que te viene. Y ahí se decidió por la cirugía pediátrica como... Y bueno, y ahí no podía yo en ese momento hacer un juicio de los, pero por la personalidad, por hablar con cada uno de ellos, me fui entusiasmando y al final encontré un colega que es el doctor Hugo Vilarrodona, es entrerriano. Era el tipo que congeniábamos más, un tipo sencillo. El único problema de Vilarrodona es que operaba de noche, o sea, era nocturno. Y bueno, nosotros como practicantes, íbamos a dar la anestesia, que no solo, pero con un practicante mayor que nosotros, en, en experiencia, y bueno, pero iba también a la mañana, y ahí conocí un poco, porque no, el jefe este que había venido al hospital de niños, no nos exigía, pero nos recomendaba que vayamos a la revista o pase de sala. De ahí que yo sigo defendiendo ese pase de sala, que para mí es fundamental. Y bueno, me fui entusiasmando y con la carrera llegó, bueno, el momento que me recibí, que fue en el año 73, y se abrió el concurso en un hospital que estaba comenzando a complejizarse. O sea, era el Hospital Infantil Municipal de Alta Córdoba. El que creó ese servicio fue principalmente el doctor Vilarrodona, con el doctor Travesaro y el doctor Saracho Cornet. Eran tres tipos. Vilarrodona era el más inquieto, te diría, más que andaba operando, nos llamaba, bueno, era una cosa, seguirle el ritmo a Vilarrodona era bastante interesante, te diría. Y Travesaro un poco más tranquilo, y Saracho Cornet se dedicaba a la parte docente, te diría, de la residencia. Íbamos a operar al Hospital Córdoba, a la perrera, había una perrera en el Hospital Córdoba, y ahí nos divertíamos, hacíamos sutura de intestino, anatomos, qué sé. La ¿En verdad, perros? en perros, sí, en perros. Bueno, eran otras épocas. Yo era el Sí. encargado de la bolsa, no era una caja de anestesia, era una bolsa negra, y ahí ponía el espentotal, el tubo, pues intubábamos los perros y todo. Y lo íbamos a controlar los perros en el postoperatorio. Sí, no, bueno, Bueno, para es lo que era el principio de la simulación. claro, para mí eso es fundamental, a veces empezar por ahí, pero bueno, Y la idea es hacerlo en modelos inanimados para... sí, pero no es lo mismo. Para mí no, Y así sí, es. todo tiene sus pros y sus contras. Sí, Pero sí, yo bueno. acepto todo porque yo ya no puedo opinar mucho porque no estoy casi totalmente retirado. Doc, Bueno, y después entró a la residencia formal de cirugía bueno, pediátrica? ese año, en el 74, rindo el concurso. Aquella vez era, creo que lo mismo, una multiple choice, una entrevista y todo lo que... Bueno, y me ganó un gran colega y amigo mío, que lo he invitado a Chaco varias veces, el doctor Ángel García Fernández. Él me ganó puntaje, qué sé yo. Pero yo insistí y el año siguiente entré. Nosotros, con David Grimblat, Luis Miguel Sentañe, Ángel García y yo, fue la primera camada de residentes del Hospital Infantil Municipal de Córdoba. Bien, o sea que esos eran sus compañeros de residencia, estaba Sí, uno en cada año. uno en cada año, sí. El Greenblatt era el de cuarto año y nosotros veníamos después. La verdad que teníamos una actividad intensa porque éramos 4 para el hospital en forma creciente. Tenía, por supuesto, pediatría, tenía residencia de pediatría, tenía todos los servicios básicos. Y bueno, nosotros estábamos ahí al pie del cañón.
terapia intensiva y neo también. No, neo estaba en la maternidad provincial. ¿Se encargaban también de la neo? Y sí, señor, nos encargamos en la neo, eso que estaba a la salida de Córdoba, la maternidad provincial. El hospital infantil se encargaba de la neonatología de la maternidad provincial. Sí. Y yo recuerdo cosas, ¿no? Que a veces no teníamos un quirófano bien armado como teníamos en el infantil, entonces los recién nacidos iban en una incubadora, en esa época era la ambulancia, era un rastrojero, y ya iba la neonatóloga, esperaba la cirugía y se volvía con el chico, y nosotros íbamos, nos turnábamos por ahí a hacer el postoperatorio, era una cosa que eso era religión, eso no. El postoperatorio es muy importante. Yo lo entiendo así, porque uno opera y va a ver cómo está la panza y qué sé yo. Así terminó mi carrera, me ofrecieron ser el jefe residente, hice unos 6 meses creo, y después, bueno, viste que me casé, porque allá en Córdoba te dan el título y una cordobesa, Viene y el ya, combo. sí, y ya tenía un hijo, y bueno, la situación económica no era de la buena para mí, y bueno, me decidí a buscar otras cosas. Así Y fue antes que de empezar con el tema de buscar otras cosas, ¿se acuerda de alguna anécdota que seguro tiene un montón conociéndolo, contarle al resto, digo? las que tengo antes de la residencia son anécdotas, no tienen mucho que ver con la cirugía, pero algunas sí, porque nosotros éramos, como te expliqué, éramos practicantes de anestesia, no, por ahí nosotros, yo particularmente pedía ayudar a alguien, Ujú. y generalmente ayudaba porque me gustaba y porque, bueno, por ahí los cirujanos de guardia, allá era uno solo. O sea, acá somos dos, uno pasivo y uno activo. Y bueno, y yo estaba ahí, yo la verdad que me pasé, y es más, después cuando me voy a hacer la residencia al infantil, yo vivía a una cuadra del infantil. Era el ayudante de todo el mundo, hasta de los neurocirujanos. Ahí me conecté bastante bien con el doctor Vilarrodona. Me decidí definitivamente por rendir el examen de ingreso a la residencia de cirugía pediátrica. Genial. ¿Y la anécdota? ¿Alguna debe tener Y preparada para? sí, tengo una graciosa, pero nosotros teníamos un jefe espiritual para nosotros era Vilarrodona, pero el jefe de servicio era el doctor Langarica, un porteño de Junín, de la provincia de Buenos Aires, que se había formado en Chile, muy buen cirujano, pero tenía un carácter medio difícil, vamos a ponerlo ahí, difícil. Entonces nos volaba una mosca en el pase sala, qué sé yo, y bueno, estábamos haciendo la lista de cirugías para el día siguiente. Entonces lo ve a uno, un cirujano que estaba ahí, que se había ido a rotar a Alemania. Entonces le dice, tenía un problema Langarica, él se había infartado una o dos veces, entonces, bueno, tomaba anticoagulantes, pero entonces no podía usar la dentadura postiza, entonces tenía una voz muy particular, dice, doctor, no lo voy a nombrar, pero dice, no, no quería operar esta hernia umbilical, medio hablaba así, ¿no? Y bueno, el otro venía de Europa, sí, como no. Bueno, pasó todo y al otro día empezaron la cirugía. Langarica, con el ojo allí, decía, lo voy a ir a ver. O sea, yo pienso que eso habrá pensado Langarica, ¿no? Porque era un tipo bastante seguidor. Y bueno, estaba operando este hombre, este colega, alto, era grandote, y Langarica atrás de él, así, mirando, hasta que se pone medio nervioso. Yo estaba con el practicante mayor ahí dando la anestesia. Y en un momento ya no aguanta más y le dice, ¿y el pupito? Estaba operando una hernia umbilical. Ahí en el balde está, doctor, le dice.
Bueno, te cuento que ahí, y yo averiguando, algunos me dicen que en el adulto, a veces, antes se hacía así, se hacía una losange y se sacaba todo, la piel, el ombligo, todo, y se quedaba una cicatriz horrorífica, pero cerraban bien las paredes, ¿no? Ahí está, se armó un lío en el quirófano porque, claro, viste, nosotros tenemos otra técnica para operar la hernia umbilical. Sí, tengo varias, por ejemplo, a ver, cuando yo era practicante de anestesia éramos unos kamikazes, porque el hospital tenía en su construcción, no sé de qué época, el hospital viejo de niños, unas catacumbas, una cosa tipo túneles, y la sala de rayos quedaba como a 2 cuadras del quirófano. Y nosotros de guardia hacíamos la anestesia para la fractura. Y bueno, cargamos el pentotal diluido en una jeringa de 20, con la ampolla de atropina, la aguja, y en la aguja el fondo de la ampolla de atropina. Y ahí nos íbamos por las catacumbas llenas de tela araña ahí, y el estetoscopio y la ligadura. Hacer la anestesia, dormir el chico allá. Y yo pienso ahora, y pues, te aseguro que me corre un escalofrío. Y no nos pasó nunca nada, ¿eh? No recuerdo yo haber tenido un accidente. Y después me estaba contando que cuando terminó su residencia decidió irse para el Bueno, noreste. sí, porque acá en el 79 existía un resabio, o ya se estaba terminando, mejor dicho, el SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Existía y todavía hay el full time y el part time. Y los sueldos eran completamente diferentes a los que yo tenía en Córdoba. O sea que, bueno, eso fue uno de los motivos también por qué me vine. Y después vi que era un gran desafío ir a Resistencia, en Chaco, a hacer cirugía pediátrica, solito te diría, no tenía sí gente con mucha experiencia, pero eran cirujanos generales, cirujanos de adultos, que hacían también cirugía pediátrica, porque no había otra cosa, había maternidad y había salas de pediatría. Y funcionaba muy bien las residencias de pediatría, que en ese momento había residentes de Buenos Aires, del doctor Gian Antonio en un momento, y después del Posadas. Era muy bueno jefe de residente y una muy buena instrucción tenían los residentes. Yo calcé ahí porque, bueno, hablaba más o menos un idioma igual al mío, porque yo hablábamos de las peleas, de los drenajes torácicos, de las punciones, de qué sé yo, de las urgencias. Entonces, ahí me fui tranquilizando un poco, pero de todas maneras, siempre tenía el teléfono, algunos de mis colegas, sobre todo los cordobeses, ¿no? El doctor Greenblatt ha ido a Resistencia, Ángel García y Vila Rodón inclusive fue, y Greenblatt fueron varias veces a Resistencia. ¿Había un servicio de cirugía pediátrica o no existía? No existía, era la guardia nomás, no existía, o sea, no había una sala como hubo después en el viejo hospital, sería ahora. Los chicos quirúrgicos estaban repartidos en todas las salas de internación de pediatría. Entonces, bueno, yo, como yo era fanático, yo me recorría todo, donde había un quirúrgico, un tubo, un drenaje, una cosa, iba y bueno, y así me empecé también hice mi propia experiencia, porque los chicos te enseñan mucho también. El paciente te enseña mucho. Si vos le prestás atención y tenés un poquito bueno, de experiencia en lo básico, el paciente te enseña. Además, yo tenía dos cirujanos ahí que eran de batalla, hacían cesárea, operaban vesícula, todo, y operaban niños. Y algunos también operaban recién nacidos. Así que fue... Después ya tuvo gente al lado suyo dedicada a la cirugía pediátrica. Sí, sí, cuando nos Más que cambiamos, nada. que cuando yo voy, y por ejemplo, había un drenaje, una pleurotomía por un derrame pleural, y venía el cirujano de adulto de tórax. Entonces yo le decía, pero está bien, llamalo, pero yo no sé hacer a eso. Así empecé yo también.
había una criptorquidia y llamaban al urólogo. Pero sí, digo, bueno, sí, yo también lo sé operar. Entonces me empecé a meter ahí y gracias a Dios tuve buenos resultados porque los pediatras me dieron la confianza que vos tenés que tener para hacer para lo que vos te formaste. ¿Sí? Inclusive me había contado la otra vez que no existía como especialidad en el Eso fue, cuerpo. sí, claro, eso fue ya cuando nos pasamos al hospital nuevo, nuevo para mí, pero el hospital viejo pediátrico, yo me quería anotar porque éramos full time, o sea, no teníamos no hacíamos medicina privada, te diría, medicina, no, éramos full time, entonces no me preocupé mucho por mis papeles, Entonces cuando decido dejar el full time, digo yo, bueno, me voy a anotar en la fiscalización sanitaria. Y bueno, y sí, me dijo el doctor de la media, pobrecito, ya fallecido, pero muy buen tipo. Ahí vaya doctorcito, me decía, mira. Doctorcito, vale en el octavo piso, ahí está fiscalización sanitaria, ahí anótese. Sabía, por de donde yo venía, que si vos querías hacer algo, vos tenías que llevar por lo menos tus antecedentes. Y me voy, y entonces me recibe el colega, que era el jefe de fiscalización sanitaria, le digo, yo me quiero inscribir como especialista. Y dice, ¿especialista en qué? En cirugía pediátrica, le digo. Me dice, no, eso no hay acá. Bueno, está bien, no hay, pero yo les voy a traer los antecedentes de la especialidad en cirugía pediátrica de acá y de todo el mundo. Acá me dice, o sos pediatra o sos cirujano. Esas son cosas que a vos te pasan en un lugar como el que yo estaba, donde todo empecé de cero, hasta eso. Bueno, afortunadamente le llevé los antecedentes, hablé con los de Buenos Aires, el Garrahan, el Sor María Ludovica y el hospital de Niños de Córdoba, y me mandaron todos los antecedentes, porque justamente también en esa época se estaba por crear la cátedra de cirugía pediátrica en la Universidad Nacional de Córdoba, que en esos trámites andaba uno de los que era instructor en el infantil, así que, bueno, al final el tipo reconoció, qué sé yo, y así fue como me anoté en primer cirujano pediatra del Chaco. Claro, esa era una de las ideas de hacer estas entrevistas, porque parece que ahora estaríamos comprando hechos, pero ustedes lo tuvieron que hacer y como usted dice, desde el inicio en algunas cosas que uno ni se imagina que se pudieron haber tenido que gestionar, ¿no? Bueno, sí, pero vos sabés que a ver, había un tipo que venía de Córdoba, que era cirujano pediatra, y se creaba ahí un ambiente de desconfianza, te diría, hasta que no te veían los resultados, porque así es la vida. Tenés buenos resultados, vas bien, si tenés malos resultados, no. En una sociedad chica, como era en esa época de resistencia, bueno, todas esas cosas a mí me fortalecieron, la verdad, porque yo estaba seguro de lo que hacía. Yo tuve una muy buena formación a nivel de los hospitales de Córdoba donde yo me formé. Entonces yo estaba seguro y me aceptaba el desafío. Hasta que bueno, fui escalando posición, te diría, y bueno, y nos pasamos allá al hospital y ahí sí que se armó, ahí había un servicio, la sala 2 que también eran quemados. La docencia acá no era una cosa organizada como en todos los hospitales ahora. Ujú. Bueno, yo hacía docencia, sí, pero a la manera cuando yo operaba le decía, mirá, esto es así, fíjate acá, que todas las cosas que uno dice, eh, la idea que tengo es que varios de los que están ahora, de los viejos, hay un cirujano plástico y él fue a hacer sus primeras armas haciendo quemado y estuvo bien, ahí aprendió a curar quemado, todas las cosas que ya estaba bastante bien la residencia, ya había un especialista, un cirujano plástico, especialista en quemadura, otro en malformaciones, y bueno, y el otro doctor le digo, pues yo lo primero que decía es, mirá, no te quedes acá, acá vas a aprender a tener los separadores, vos tenés que irte a un lugar a formarte, y yo como tenía relaciones
intentaba que vayan a los lugares donde había residencia de cirugía Formal, pediátrica. claro. Entonces algunos fueron por ejemplo, hay un cirujano plástico, fue al Garrahan con Dogliotti, y después uno de los otros dos, uno fue al hospital de niños, pero tuvo una mala fortuna porque tuvo una peritonitis muy grave, estuvo como, no sé, 3 meses internado, y después se tuvo que volver porque las pasantías le daban el permiso, pero todo lo económico tenía que solventar vos los gastos. No era fácil irse a rotar o a hacer una residencia, una pasantía, te diría. Doc, y de la cirugía pediátrica que es tan amplia y Sí, en sí, sí. realidad tan lindo todo, pero ¿hay alguna parte que a usted le llamó más la atención? ¿Alguna cirugía que cree que Mira, cambió? vos viste que antes nosotros medio que nos manejamos con las estadísticas. Y en todos lados vos lees que la estadística de las patologías, de las malformaciones urológicas es un 20-25% del total de la cirugía pediátrica. Entonces tuve la fortuna de que uno de mis colegas, el doctor García Fernández, se fue a Francia, y bueno, y entonces digo, yo para colmo era compañero de él, y para que él se pueda ir, yo le hacía, además de hacer mi guardia, le hacía la guardia a él. Bueno, y después me pegué a él, aprendí de él me enseñó muchísimo en la urología, que en esa época la urología empezaba acá en Resistencia, en Córdoba a lo mejor un poquito más, pero con el reflujo, con la estenosis piloureteral y algún tumor y todas esas cosas. Así empezamos. Y yo me resultó, no digo fácil, pero me resultó sin muchos problemas empezar a hacer urología pediátrica. Hay cosas que, por ejemplo, la hipopadia. Yo creo que si vos tenés un enemigo, le mandás la hipopadia, que lo opere. Pero bueno, a pesar de que hay profesionales que hacen muy bien, porque he tenido oportunidad de ir a Buenos Aires y pasarme una semana operando hipospadia en distintos lugares con un urólogo. Y eso lo aprendí de Ángel. Ángel me enseñó mucho eso en Córdoba. Y genial, es su amigo. ¿Usted cómo ve el futuro de la cirugía pediátrica? Lo que pasa es que han habido cambios. Uno de esos fue la cirugía laparoscópica. En realidad yo nunca hice porque a mí tengo un problema. Yo si no lo aprendí bien en mi época de joven, no lo hago. Ya me pasó por encima la laparoscopía, porque fui creo que no sé cuánto tiempo dura el curso en Corrientes, pero fui 2 años. 2 años, bueno, fui 6 meses, porque claro, yo era el mayor de todos ahí, veía que los chicos tenían un entusiasmo y yo decía, no, esto no es para mí, para no hacerlo bien yo no me meto. No hice al final, no lo hice al curso, pero yo entiendo y acepto que la cirugía laparoscópica ya vino directamente para quedarse y para seguir haciendo cosas que nosotros hacíamos cielo abierto. Yo le recomiendo al residente ojo que tengo ya mi edad, tengo 75 años y he vivido muchas cosas, pero si uno no le pone ganas, no le pone amor a las cosas, y no va a salir. O sea, yo le recomendaría que él se interese, que investigue, que pregunte, que sea inquieto. Esa es la palabra. Tenés que ser muy inquieto, tenés que ir a ver, mirá, che, allá hay un tipo que hace una técnica de qué sé, no, voy a tratar de ir a verlo, porque es la única manera de, en su lugar de trabajo, progresar. Alguien decía, el que no duda no avanza. Vos creés que la sabés todo y por ahí hay algo que se te escapa. Hay que estar dedicado a eso. Y bueno, y ahora vienen las revistas y todos esos medios de información que son más accesibles de mi época, porque yo acá cuando vine, me fui a la biblioteca del Perrando y le dije, yo quiero que me compren el Journal Pediatric Surgery. ¿Qué? Le dijo la Nancy. Entonces, claro, podés creer que lo compraron un tiempo y después dijeron, mire, doctor, no lo vamos porque la suscripción es muy cara, qué sé yo.
Pero nosotros tenemos una muy buena revista. Eso sí, los residentes tendrían que estar ahí al lado de la revista de la CACIP. Es muy buena esa revista y tiene muy buenos artículos. A mí me sirvió mucho la presencia. O sea, vos no podés exigir que las cosas anden bien y si vos caés a las 9 de la mañana al servicio. Entonces, no. La presencia y el ejemplo es lo que un jefe de servicio tiene que estar pendiente de esos dos aspectos. Y después tratar de darle la oportunidad a todo el mundo que se quiera ir a formar. Hay 3 o 4 hospitales en el país, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires y La Plata, Rosario, pues no conozco mucho Rosario. Pero bueno, uno se relaciona con la gente que más conoce y que mejor lo trata. Pero la presencia del jefe de servicio es y conocer el tema, ¿no? Profundidad y discutir. Y lo otro que ya te dije es el pase sala. Para mí el pase sala es fundamental. Ese de que hable ahora o calle para siempre es así. Doc, ¿y usted trabajó también en el privado, ahí en Mucho tiempo. Resistencia? Sí, ¿En qué sanatorios? mucho tiempo trabajé en el sanatorio Güemes y en el sanatorio Antártida. Bueno, ahí era otra cosa, o sea, no es lo mismo un hospital que un servicio, por lo menos acá en esta zona. El servicio es casi unipersonal afuera, vos sos responsable de todo ahí. Entonces yo fui creando la conciencia, porque yo entraba a veces a operar a cualquiera de estos que yo te nombro, y el quirófano estaba frío. Entonces yo decía, pero escuchame, ¿cómo vamos a operar a un recién nacido en un quirófano frío? No teníamos el colchón, no teníamos la frazadita esa que usaba mi abuela, esa frazadita térmica. Después otra anécdota que tengo para contar, que cuando en el hospital viejo de niños de Resistencia, pegado al quirófano, Sí. ahí estaba neonatología. Entonces nosotros teníamos un acceso directo, te diría, a los operatorios y al traslado del paciente. Pero no sé qué pasó después, se abrió un servicio en el hospital Perrando, y yo te digo, vos no la viviste, pero yo he vivido traer a los chicos envueltos en frazada, cruzar la 9 de julio y operarlo en el pediátrico, estaban unas 2 cuadras diferentes de diferencia, y después de la recuperación, qué sé yo, lo volvíamos a llevar acá, alzado. Después vinieron las ambulancias, después vinieron las incubadoras de transporte. O sea, son cosas que uno ha vivido y que, bueno, qué sé yo, espero que. O sea, el futuro es bueno. Yo te diría que hay que meterse en el tema, investigar y ser inquieto. ¿Se acuerda de algún paciente que le haya hecho tener dolores de cabeza o Mira, no yo me dejarle acuerdo, dormir? sí, sí. Bah, me acuerdo de varios, pero el gracioso es el siguiente. Operando una apendicitis en el sanatorio Chaco, yo donde había servicio de pediatría iba a operar. Donde no había servicio de pediatría no iba a operar. Bueno, una apendicitis un poquito pulmonoso, con algún grado de líquido. Y vamos, qué sé yo. Y uno, no sé quién de ahí del grupo, de mi ayudante, o la anestesista, no sé quién, dice, no va a secar, doctor. Sí, voy a secar. Bueno, secamos con la pinza, ahí te le mandamos la gasa ahí al Douglas. Y en la segunda vez viene pegada a la gasa un cuadradito de tela de jean. Mm. Y le digo, ¿ustedes ven lo que estoy viendo yo? Sí, me dice, ¿qué es eso? Y lo lavamos, y es un tela de jean. Y yo decía, qué raro esto, qué cosa. No, no puede ser. Bueno, terminamos, me voy a hablar con la mano. Digo, señora, encontramos esto en la panza de su chico. Y entonces ella recuerda que tenía el nene 2 o 3 años, estaba jugando en una obra en construcción, y se cae, y viene con el pantalón roto, sangrando el periné. Y me dice, a mí, me dice, usted lo llamaron acá al sanatorio Chaco y usted vino y lo suturó.
lo dejó internado en observación y el otro día no fuimos. Bueno, yo calculo, no me acuerdo exactamente, calculo que lo habré lavado, qué sé yo, suturado, antibióticos para casa. Y como a los 3, 4 años hace una apendicitis. Y parece que se cayó sobre un hierro y ese hierro le rompió el pantalón. O sea, me estoy figurando lo que pudo haber pasado con eso que encontramos. Es de no creer, pero fue así. Y el otro, un chico más actual, que una atresia de esófago, que no me llegaba el cabo. Y lo alineo, pero ojo, el cabo de arriba cerrado y el cabo de abajo también. El inferior cerré la fístula, que quería ver cómo estaban los cabos. Un estudio de eso, de contrastado de esófago. Empezó a salir leche por la sonda nasogástrica. Yo, no puede ser leche. Debe ser el bario, no sé qué. No, doctor, es leche. Bueno, el chico se anatomizó solo. Y dije yo, bueno, tengo que empezar a leer. ¿Qué pasa en ese apenas milímetro de la anastomosis que no fue sutura? Yo pensé que ahí iba a ser una estenosis, iba a ser qué sé yo. Sin embargo, está comiendo, tiene buen peso. Y qué sé yo. Doc, ¿usted cree que tiene algún pendiente desde el punto de vista de la cirugía Sí. pediátrica? Ah, a ver, pensando un poco para atrás, sí, tengo pendiente no haberme metido de lleno en la cirugía laparoscópica, porque yo seguramente iba a ir a la cirugía urológica laparoscópica. Pero bueno, está bien, yo no me sentía cómodo, entonces no. Doc, Bueno, sí, ¿quiere contarnos algo más? La verdad que fue no, muy grato hablar con usted, recordar algunas sí, cosas que viví yo personalmente y que usted nos sí. cuente la No, historia de la no, cirugía pediátrica. no, yo amo la cirugía pediátrica, por eso recomiendo que el que se dedica a operar niños recién nacidos y todas estas cosas tiene que estar. A veces el chico te enseña muchas cosas también, en la mirada, eh, una caquita, una panza, te enseña muchas cosas, pero tenés que estar, eso no. Bueno, Doc, le Bueno, agradezco mucho su tiempo, la verdad que es muy valioso esto, nos alegra mucho que hayan tenido algunos de la comisión esta iniciativa, sí, 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 sí. igual que los premios, porque la verdad que nos parece que nutre mucho la especialidad y el hecho de saber los orígenes y le da como una visión distinta a lo que hacemos, porque la vorágine del día a día te lleva y te lleva, pero es cierto que recordar y sentarse a- a pensar en estas cosas y viniendo de ustedes que tienen estas historias para contarnos, la verdad que es un placer. Yo hago la salvedad de que lo que cuento yo acá en este reportaje, te diría, es lo que a mí me pasó, lo que yo viví. Y a veces, muchas noches solo. No tenía un residente mayor que yo en capacidad y en años de cirugía pediátrica. Yo tenía que resolver cosas que, bueno, que yo no en vano tengo 4 bypass y un stent en la carótida. Y Pero es eso, lo que yo viví acá en el Chaco, aprendí a querer la gente del Chaco, muy buena gente. Vos veías a los chicos como venían del interior, te da pena, no sé, ahora calculo que ha mejorado un poco, cómo venían los chicos drenados, una neumonía con derrama y con una K30, por ejemplo, y bueno, quería, no sé, ¿viste? Pero así, o eso lo hemos vivido y hemos tratado de que hablar por teléfono. Yo me pasaba a veces, no digo toda la mañana, pero hablaba con los directores del interior y decía, mirá, esto, por favor, ¿no?
Es más, me ofrecí varias, he ido al interior a dar charlas de cirugía pediátrica, a Sáenz Peña, Villa Ángela. Pero hay mucho por hacer. Si vos querés, hay mucho por hacer todavía, porque bueno. Doc, un placer y nos estamos viendo pronto en algún Bueno, quirófano. muchas gracias y salud y felicidades a la comisión y a todos los integrantes de esta gran familia que somos los cirujanos pediatras. Gracias, Doc. Un Chao. abrazo. Chau, chau. Chao.